Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 124. El tema de hoy, cómo tomar buenas decisiones. Charles Finney, abogado y evangelista, hablaba en una iglesia de Nueva York en la década del 1830. Al final de cada noche le daba la oportunidad a la gente de venir al frente del salón y entregar su vida a Jesús. Un gran número de abogados venían a escucharlo. Una noche, el presidente de la Corte Suprema de Nueva York estaba sentado en la tribuna y mientras escuchaba a Finney proclamando el Evangelio, se convenció de que era cierto. Entonces se le vino a la mente esta pregunta: ¿vas a continuar como las otras personas del común? Algo dentro de él le hizo pensar que sería inapropiado hacerlo debido a su prestigiosa posición social como responsable último del sistema judicial del estado de Nueva York. Se sentó allí a sopesar la decisión que tenía que tomar. Entonces pensó, ¿por qué no? Estoy convencido de la verdad. ¿Por qué no lo haría como cualquier otra persona? Se levantó de su asiento, bajó los peldaños de la tribuna y subió las escaleras en la parte trasera de donde Finney estaba predicando. Finney, en medio de su sermón, sintió a alguien tirando de su abrigo y se dio la vuelta. El presidente de la corte dijo: «Señor Finney, si usted llama a la gente adelante, yo también vendré». Finney detuvo su charla y señaló: «El presidente de la corte dice que si llamo a la gente adelante, él vendrá». Le respondió: «Que venga ahora». El presidente de la Corte Suprema pasó al frente. Casi todos los abogados de Rochester, Nueva York, lo siguieron. Se dice que 100,000 personas se convirtieron en los siguientes 12 meses en esa zona. La decisión de una persona afectó la vida de muchos otros. La vida está llena de elecciones. Tomamos decisiones todos los días de nuestras vidas. Puedes tomar decisiones malas o buenas. Tus elecciones son importantes. Algunas decisiones tienen consecuencias que cambian la vida. Hoy le estaré leyendo la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Ubiquémonos en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículos del 12 al 23. Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda, masquil de David. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero los has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me uní una bella amistad y con quien caminaba entre los adoradores en la casa de Dios. ¡Qué sorprenda la muerte a mis enemigos! Que desciendan vivos a los dominios de la muerte, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. En la noche, en la mañana y al mediodía, clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina desde la eternidad, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, pues no tiene temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su palabra es blanda como la mantequilla, pero su corazón es belicoso. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre.
Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Amén. Punto 1. Elige la confianza en vez de la preocupación. La preocupación como Corritín Boom escribió: no se vacía mañana de su dolor, se vacía hoy de su fuerza. Nadie pasa por la vida sin enfrentar problemas, batallas y causas de preocupación. David enfrentó muchas dificultades en su vida. Aquí David habla de una de las batallas más dolorosas de su existencia. Versículo 18, la parte B. Su mejor amigo, versículo 13, la parte B, se ha vuelto contra él y se ha unido a los muchos que se oponen a él. Versículo 18, la parte C. Por supuesto, David encontró esto más difícil que si un enemigo lo insultara. Versículo 12, la parte A. Tal como lo haríamos nosotros. Como en cualquier batalla, tenemos que tomar una decisión sobre cómo respondemos. David decidió volverse al Señor y clamar a Él mañana, tarde y noche. Versículo 17. Si tienes un conflicto con un familiar o amigo cercano, recurre a Dios para recibir consuelo y fortaleza. David lo hizo y como resultado experimentó la paz de Dios. Escribió: ha rescatado en paz mi alma de la guerra que ha desatado en contra de mí. Versículo 18 en la versión Reina Valera de 2015. David puede dar este consejo basado en su propia experiencia. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Versículo 22, la parte A, en la versión Dios habla hoy. Cada año escribo en los márgenes de mi Biblia las preocupaciones que he dejado al Señor. En respuesta a este versículo, la mayoría de ellas, aunque no todas, han sido más que resueltas. No permitas que te abrumen las preocupaciones, las batallas y las decisiones que enfrentas en la vida. Al igual que David, vuélvete al Señor. Déjale tus cargas a Él y luego di: yo por mi parte en ti confío. Versículo 23, la parte B. Oremos al Señor. Señor, hoy quiero traer a ti mis preocupaciones. Todo, Señor, todo lo que me aflige, todo lo, Señor, que está allí, Señor, en mi mente, lo pongo ante ti, Señor. Pongo ante ti, Señor, todos esos obstáculos, Señor, que me hacen, Señor, a veces moverme, Señor, en no tener, Señor, ante ti la certeza, Padre de la gloria, de confiar plenamente, Señor. Pero hoy ante ti, Señor, estamos aquí, Señor amado, dándote todas mis preocupaciones, Señor, todos mis anhelos, todas mis decisiones, Señor, ante ti. Señor, entrego todas mis cargas, todo aquello, Señor amado, que mi corazón y mi mente, Señor, a veces me desborda, Señor. Hoy entrego a ti, Señor, todo aquello, Padre, todo aquello que me angustia, todas mis decisiones, todas mis preocupaciones. Te entrego toda mi familia, te entrego todo mi trabajo, todos mis hijos, mi matrimonio, todo te entrego, Señor. Te las dejo a ti porque en ti confío, Señor. Amén. Ubiquémonos en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 36. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente. También Juan estaba bautizando con Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelara a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío.
en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando, y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que he visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Amén. Punto 2. Elige a Jesús. Juan el Bautista se había convertido en una celebridad, tuvo un ministerio notable. La gente iba a él para ser bautizada. Versículos 23 en la Nueva Traducción Viviente. Los seguidores de Juan eran muy competitivos y comenzaron a sentir envidia del éxito de Jesús. Ellos vinieron a Juan y le dijeron acerca de Jesús: ahora está compitiendo con nosotros. Todos van a él en lugar de venir a nosotros. Versículo 26 en el mensaje. Juan tuvo que elegir cómo responder. Comenzó señalando a sus discípulos que no es posible que una persona tenga éxito. Estoy hablando del éxito eterno, sin la ayuda del cielo. Versículo 27 del mensaje. Él escogió, dirigir la gente a Jesús antes que a sí mismo. Usted me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Versículo 28. Juan compara su posición con el amigo del novio, a quien podríamos llamar el padrino, el cual, en vez de sentirse amenazado por la llegada del novio, pues es justo lo que ha estado esperando, se siente encantado con ella. Del mismo modo, Juan explica que él ha estado esperando a Jesús. El ministerio de Jesús le hace estar lleno de alegría. Jesús fue el sucesor de Juan el Bautista, de quien éste dice: él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Versículo 30 en la versión Dios habla hoy. Todos podemos dejarnos llevar a veces por el impulso de ser más importantes, más grandiosos, o ser promovidos a cargos más altos o más distinguidos. Estos no son malos objetivos en sí, pero nuestras elecciones diarias se verán influidas por estas ambiciones. Tienes que elegir cómo vivir tu vida. ¿Estás enfocado en tu propia promoción o en exaltar a Jesús? ¿Eres tú mismo tu principal ambición o es Jesús? A veces incluso vemos diferentes ministerios cristianos compitiendo entre sí. Esto nunca debería suceder. Repite estas palabras en tu corazón: él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Versículo 30 en la versión Nueva Traducción Vive. En última instancia, no se trata de ti, sino siempre de Jesús. Nuestra ambición debe ser siempre dirigir las personas hacia Jesús.
En la traducción bíblica, el mensaje, Juan destaca el verdadero asunto. El que acepta y cree en el Hijo obtiene todo, vida completa y para siempre. En cambio, el que lo rechaza y no cree en el Hijo está en la oscuridad y no ve la vida. Todo lo que él experimenta de Dios es oscuridad y una oscuridad encolerecida en eso. Versículo 36 en la versión El Mensaje. Esa es la decisión más vital de todas. ¿Elijo a Jesús o lo rechazo? Oremos. Señor, yo elijo decir en mi corazón, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Lléname del Espíritu Santo para hablar las palabras de Dios, permitiendo que otros crean en el Hijo. Amén. Ubiquémonos en el libro de Josué. Estaremos leyendo los capítulos 23 y 24. Josué 23. Despedida de Josué. Mucho tiempo después de que el Señor diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, que ya era bastante anciano, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y dijo: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo, como herencia de sus tribus, tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, hacia el oeste. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras y ustedes tomarán posesión de ellas, tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de ella ni a derecha ni a izquierda. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No invoquen los nombres de sus dioses. No juren por ellos. No los obedezcan ni los adoren. Permanezcan unidos al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor su Dios pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Porque si ustedes dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, pueden estar seguros de que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red de trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha fallado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tiempo de calamidades, hasta que cada uno sea borrado de esta tierra buena que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios le ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándoles y postrándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Josué capítulo 24. Renovación del pacto en Siquem. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo.
Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terah, padre de Abraham, y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero di un hijo, Isaac, y Isaac di 2 hijos, Jacob y Esaú, y a Esaú entregué las montañas de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plaga a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y sus caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise que escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié avispas para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto, y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a dioses ajenos, Él se volverá contra ustedes y les traerá un desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué dijo una vez más:
Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué respondió: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día Josué reafirmó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquem les dio estatus y leyes y registró todo en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Entierros en la tierra prometida. Versículo 29. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en el lugar conocido como Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel, los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabía todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los retos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en un terreno de Jacob había comprado por 100 piezas de plata. A los hijos de Hamor, padre de Siquem, el terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibea, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín. Amén. Punto 3. Elige servir al Señor. El camino hacia una vida plena es adorar y servir a Dios. No desperdicies tu vida siguiendo dioses falsos. Como San Cipriano escribió: cualquier cosa que el hombre prefiera a Dios, de eso él se hace un dios. Hoy en día tenemos muchos otros dioses alrededor. Tal vez los más comunes podrían resumirse en dinero, sexo y poder. Israel había disfrutado de un largo periodo de descanso después de todas las batallas. Se puede ver en el capítulo 23, versículo 1. Venerable anciano. Versículo 1 en la versión El Mensaje. Llamó a todo el pueblo al final de sus días y le dijo que ellos tenían que elegir cómo pasar el resto de su vida. Les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos y todas las formas en que los había bendecido. Capítulo 23, versículo 14, capítulo 24, versículo 10. Ahora Josué les insta a adorar al Señor su Dios en total compromiso. Versículos 10, la parte B de el mensaje. En respuesta a todo lo que el Señor ha hecho por ti, también estás llamado a amar al Señor. Capítulo 23, versículo 11. Adorarle y a servirle. Josué prosigue. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Capítulo 24, versículo 15. Les presenta las opciones. Versículo 14 y 15. 1. Falsos dioses. Dioses de sus antepasados o dioses del pueblo conquistado. O 2. El Dios de Israel, quien es el único Dios verdadero. El pueblo conquistado decía que sus dioses eran modernos y científicos, que tenían el verdadero control sobre la agricultura, la fertilidad y el sexo.
El pueblo de Canaán se sentía intelectual y culturalmente por delante de los israelitas, pero Josué recalca las carencias de los otros dioses frente a la bondad y el poder de Dios. Versículo 3 al 13. Tienes que tomar una decisión, no puedes solo vagar sin rumbo. Muchas personas simplemente vagan por la vida sin tomar nunca una decisión consciente y deliberada. Josué, como todos los buenos líderes, dirige con su ejemplo. Él toma una decisión deliberada y personal para adorar y servir al Señor, declarando: mi familia y yo serviremos al Señor. Versículo 15. El pueblo respondió: nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Versículo 18, 21 y 24. Josué indicó: han decidido servir al Señor. Versículos 22. Como resultado, los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué. Versículo 31. Israel sirvió al Señor mientras Josué y los ancianos, probablemente entrenados por él, estaban dirigiéndolos. El liderazgo es clave. Josué llamó al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Esto es lo que Dios nos pide primero. En primer lugar, el arrepentimiento. Desháganse de los dioses ajenos. Versículo 23, la parte A. Deshazte de las cosas malas. En segundo lugar, la fe. Vuélvanse de todo corazón al Señor. Versículo 23, la parte B. Pon toda tu vida en manos del Señor. Oremos. Señor, yo elijo cederte mi corazón. Ayúdame a tomar buenas decisiones en mi vida. Amén. La pastora Pipa añade en Josué 24:15: mi familia y yo serviremos al Señor. Este es mi versículo familiar. He regresado a él muchas veces a lo largo de los años. Queremos ser una familia que sirve al Señor. Amén. Bueno, mis amados, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor y la pastora Nikki y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.